infecciosas o crónicas, ¿verdad? Como quieran llamar. Nuestros objetivos de la clase: que conozcan la historia natural de la enfermedad. Me van a describir la triada ecológica. Identificar los periodos de la historia natural de la enfermedad y explicar la relación que tiene la historia natural de la enfermedad con el esquema de Level y Clark. Bueno, ¿qué habíamos dicho que era enfermedad, niños? Cuando el cuerpo no se encuentra en su funcionamiento normal. La ausencia de salud. Sí, muy bien. Todo eso es cierto. Bueno, rompimiento del equilibrio físico, mental y social del individuo, caracterizado por un inadecuado funcionamiento de cualquier órgano o sistema del organismo. ¿Sí? La enfermedad se puede clasificar según varios criterios. Por ejemplo, podemos clasificar una enfermedad según su evolución. O sea, sí podemos decir que es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Generalmente nos referimos a agudas cuando son de corta evolución. Cuando una enfermedad cambia de ser aguda a crónica. Cuando pone peor, digamos, cuando los síntomas empeoran, ¿puede ser? No, Valeria, estamos hablando, generalmente sí empeoran, pero hay un periodo de tiempo. A ver, Camila. Doctora, podría ser. No se te escucha, hija. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, podría ser cuando la enfermedad evoluciona a tal manera de ya no encontrarse una solución más normal. No. Marcela. Cuando se alarga, cuando se alarga la... Es que la enfermedad aguda inicia de manera rápida, como infección. Crónica, de manera menos aguda, no se cura de un día para otro. ¿Querías agregar más algo, Camila? No, por el momento no. Depende de la velocidad en la que la enfermedad avanza. El tiempo que se tarda. Ahí estás hablando. El tiempo, eso es. Cuando yo digo que una enfermedad es aguda, ¿sí? Es porque ha tenido una evolución de aproximadamente 15 días, es lo más. Por ejemplo, me dicen, doctora, tengo 10 días de diarrea. Entonces, bueno, tiene un síndrome diarreico, le pongo agudo. ¿Por qué? Porque tiene menos de 15 días. Viene la paciente y me dice, doctora, tengo una diarrea que no se me quita, ya llevo 20 días. Entonces, ahí pongo yo mi diagnóstico, mi impresión de diagnóstico, síndrome diarreico crónico. ¿Por qué? Porque ya pasó los 15 días, ¿sí? Entonces, más que todo es la evolución en el tiempo, ¿sí? Menos de 15, más de 15. ¿Una enfermedad aguda se puede volver crónica? Claro que sí, ¿sí? He tenido pacientes que me llaman, por ejemplo, con diarrea de 1 mes, 2 meses. Entonces hay que descartarle otras patologías, ¿sí? Bueno, causas. También la podemos clasificar en base a causas. Podemos tener enfermedades inflamatorias, ¿sí? Llámese colitis, como quieran llamarlo, todo lo que termina en itis, en medicina, acuérdense que es inflamación. Por ejemplo, digo pericarditis, ¿a qué me estoy refiriendo? Inflamación del pericardio. Muy bien, entonces acuérdense siempre, itis en medicina, hablamos de
una evolución o una enfermedad inflamatoria, metabólica y degenerativa, ¿verdad? Degenerativas puede ser una enfermedad, artritis, qué sé yo, metabólica, el síndrome metabólico, paciente diabético, hipertenso, todo eso es metabólico. También a su vez se subdividen en tumorales y hereditarias y también alérgicas. Según la localización, puede ser en un órgano específico, en un aparato específico, ustedes llevaron anatomía, creo yo, o un sistema. Bueno, ¿qué es por definición la historia natural de la enfermedad? Es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso sin que intervenga la mano del hombre, ¿verdad? Sin ninguna intervención médica. O sea, desde que pongan ustedes, se enferme alguien, ¿sí? Y no toma absolutamente nada, no va al médico, nada. Ahí deja que la enfermedad siga su curso, ¿verdad? Entonces, ya cuando ella empieza a tomar analgésico, que algo para la enfermedad, entonces ya interviene la mano del hombre, ¿verdad? También podemos decir que es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. ¿Qué es un paradigma, niños? Es la representación gráfica de un proceso. Así es. Viene del griego mostrar y un paradigma es una representación gráfica de un proceso. En 1965, métale en pluma ustedes, hace 55 años más o menos, 55, 56, crearon un paradigma o modelo de la historia natural de la enfermedad y esta la relacionaron con los niveles de prevención, ¿sí? Prevención primaria, secundaria y terciaria. Esta es la historia natural de la enfermedad de Level y Clark, ¿sí? Vamos a ir hablando detalladamente cada una de ellas, pero fíjense bien antes acá de qué vamos a estar hablando. Hablamos de antes de la enfermedad, ¿sí? Y después de la enfermedad. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? ¿Sí? Antes de la enfermedad, ahí podemos hablar de la triada ecológica, ¿sí? Que puede haber un estímulo, puede ser que estén inmunosuprimidos, algo que favorezca la introducción de un microorganismo a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, desde que ya nosotros nos adquirimos la enfermedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la diapositiva del iceberg? ¿Sí? Que ya cuando muestra, aparece todos los signos y síntomas, ¿sí? Es porque ya se reprodujo el microorganismo en nuestro cuerpo, ya pasaron varios días. Por ejemplo, cualquiera de nosotros ahorita podemos estar infectados, ¿verdad? Y ya mañana, ay, doctora, estoy enferma y todo eso, ¿pero por qué? Porque ya estamos viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces hay un estímulo, ¿sí? Y empieza a haber cambios dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Cambios a nivel de tejidos. Ya cuando se hacen evidentes todos estos cambios y que crece el microorganismo, ya empezamos con signos y síntomas, ¿verdad?
presentamos el defecto o daño, o una de dos cosas, o nos morimos o vivimos, ¿verdad? A su vez, antes de la enfermedad tenemos el periodo prepatogénico, ¿sí? Y después de la enfermedad, Sí. el periodo patogénico, ¿sí? En el periodo prepatogénico hablamos de fomento a la salud, que es todas las actividades que hacemos para educar a la población, ¿verdad? Para que se empodere de su propia salud. Y hablamos de protección específica. ¿Qué era la protección específica? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿A qué me refiero con protección específica? Azúcar. A darle inmunidad al cuerpo. Ajá, estamos hablando a estimulación de la inmunización. Entonces estamos hablando prácticamente de vacunas, ¿verdad? O por ejemplo, vitamina D para cierto tipo de patologías, ¿verdad? Para el raquitismo, todo eso, o sea, es específico para algo, para una patología. Es una protección específica. Ok. Así es. Y esto es, entonces, prevención primaria. Antes de la enfermedad, entonces, hablamos de interacción entre el agente, huésped y medio ambiente. Hablamos de periodo prepatogénico y de prevención primaria. Después de la enfermedad, hablamos del curso de la enfermedad en el hombre, ¿sí? Del periodo patogénico, y a su vez se divide ya en prevención secundaria y prevención terciaria, ¿sí? Prevención secundaria es diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y la limitación del daño. Y prevención terciaria, ahí estamos hablando de rehabilitación. Entonces, con todo eso nos explicamos sí, un montón de cosas, con solo hablar de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Entonces acuérdense, antes y después de la enfermedad, ¿qué está sucediendo? Vamos a hablar detalladamente, vean acá, de cada segmento. Hablemos del periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico se da previo al inicio de la enfermedad, como habíamos dicho antes. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, ni tisulares u orgánicos. Está conformado por las condiciones del huésped, del agente y del medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué tiene que haber acá para que se produzca o favorezcamos la entrada de un microorganismo a nuestro cuerpo, jóvenes? Débora. Los vectores, quizás. Los vectores. ¿Y si es una enfermedad que no es vectorizada? ¿Cómo se da la enfermedad, Sergio? Sergio, ¿cómo se da la enfermedad? Cuando hay contacto con un microorganismo. Cuando hay contacto Pues sí, pero por ejemplo, yo puedo tener contacto con una persona aquí con gripe y no necesariamente me voy a enfermar, ¿sí? Pero ¿qué tal vos bueno. tenés contacto con esa misma persona y te enfermas? Entonces, ¿qué ha habido ahí? Quizás el sistema inmunológico está bajo, las defensas están bajas. Todo eso puede ser que estés desnutrido, tus defensas estén bajas, ¿sí? Hubo más carga viral tuya que conmigo, porque tal vez esa persona solo la saludé, pero tú te quedaste hablando con ella, ¿me explico? Entonces estuviste más expuesto a que te transmitiera el microorganismo que yo.
pude haber usado yo mascarilla, tú no. Entonces, por eso dice que se conforma por condiciones, ¿sí? Entre el huésped, el agente y el medio ambiente. ¿Les quedó claro? Sí, no, doctora, vuelvo a repetir. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ok. Vuelva a repetir, por favor. Vale, tenemos la tríada ecológica. Ustedes saben que la tríada ecológica es agente, huésped y medio ambiente. Pero ¿por qué unas personas se pueden enfermar y otras no, estando expuestas ante la misma situación? Por eso dice interacción. Para que las tres personas nos enfermemos, tenemos que tener nosotros también condiciones internas y también las del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tal vez mi sistema inmune esté perfectamente bien, pero el sistema inmune de Débora está deficiente, está haciendo mucha dieta, que la dieta de limón, que no sé qué, que no sé cuánto, no está comiendo bien porque engorda y bueno, lo que quiera. Aparte de eso, resulta que se pone en contacto con la persona que está infectada y de beso y todo eso, y vengo yo y solo lo saludo de lejos. Entonces, la carga viral o la cantidad de virus a que esté expuesta Débora hasta que esté expuesta yo es diferente. Y aparte de eso, Débora está inmunosuprimida y se queda más tiempo hablando con el amigo y yo solo lo saludé. ¿Me explico? Entonces, ¿quién va a desarrollar más la infección, la enfermedad? Aparte de eso, ¿qué tal si el medio ambiente es cerrado y no hay ventilación y se quedan encerrados, lero, que aquí, que allá? Yo solo salí, saludé y me fui, ¿sí? Pero Débora se quedó platicando, hablando en un lugar cerrado y está inmunosuprimida. ¿Quién va a ser más factible que se enferme? Débora, por todas las condiciones. Ahí Mire que está. Todas las condiciones favorecieron a que Débora se enfermara. ¿Verdad? mire que es inmunosuprimido. Que tus defensas, Milton, están bajas. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, sigamos entonces. ¿Les quedó claro aquí el que me pidió repetición? Si no, pues, Excelente. Ahora clarísimo. Muchas gracias. vaya, de nada. Doctora, yo tenía una pregunta. A ver. Ese término que usted dice de inmunosuprimido es lo mismo cuando dicen de que un paciente tiene el sistema inmunológico, que le dicen que está como deprimido. Es lo mismo. Ah, ok. ¿Veis? Es lo mismo. Inmunosupresión, inmunodeprimido, bajo el sistema inmune deficiente, es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en el proceso de salud y enfermedad entonces? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Agente, huésped, medio ambiente. Entonces se tiene que dar las condiciones necesarias para que se desarrolle la enfermedad. El agente es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación, cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para que ocurra la enfermedad, ¿verdad? Vean, el agente causal puede ser biológico y puede ser no biológico. Biológico, le estamos refiriendo a las bacterias, a los hongos, a los virus, ¿verdad? Y a los no biológicos, podemos hablar de químicos y físicos. Acuérdense bien de esta clase porque en la otro laboratorio vamos a usar toda esa terminología, ¿verdad? Cuando hablamos de químicos, nos referimos a pesticidas, por ejemplo, aditivos de alimentos, fármacos
industriales puede ser, ¿sí? Y los físicos puede ser calor, luz, radiaciones, ruido, ¿sí? ¿Qué es el huésped? Persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. En otras palabras, es la persona que se enferma. Entonces, ese es el huésped, ¿sí? Del huésped se deben estudiar varios factores, como les estaba explicando antes, pero entre ellos también la edad, ¿verdad? Es más fácil que un bebé se enferme o un adulto mayor que un adolescente o un adulto. El sexo, ¿verdad? De hecho, hay enfermedades porque solo padecemos las mujeres, igual los hombres. La ocupación que se dedica a la persona. ¿Se han fijado ustedes que cuando lanzan campañas de vacunación, por ejemplo, ahorita que nos vacunamos contra el COVID, ¿quiénes fueron los principales? La primera escoge para que se aplicaran las vacunas. Médicos. Tercera. Sí, es la más que primera todo línea. el El grupo personal. etario mayor. No, vean, el personal de salud, ¿sí? Fueron los primeros y lo que dice el grupo etario mayor o adulto mayor, ¿verdad? Personas arriba de 60 años. El de 60, las personas por su edad, por lo que sea, están un poco más inmunosuprimidas y porque generalmente tienen comorbilidades, ¿sí? Y el personal de salud, que ustedes también van a ser personal de salud, ¿verdad? Estamos más expuestos por el contacto y interacción que tenemos con los pacientes, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, no, si ustedes no se enferman, no, pues, y más que cualquiera, ¿verdad? El estado civil también, nivel socioeconómico, hábitos, costumbres, características hereditarias, ¿sí? Y la susceptibilidad. Medio Esas ambiente. características hereditarias. Medio ambiente, Son bien- Sergio, estás hablando mucho. No sos vos. Apaga el micrófono. Medio ambiente es el que propicia el enlace entre la gente y el huésped, en el cual a causa se estudian factores como el clima, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que el clima está caluroso, ¿sí? ¿Creen que propicia ciertas enfermedades? Sí. Claro que sí, los extremos, el frío, ahí anda toda la gente que se anda muriendo. Y ahorita con golpes de calor, y en Estados Unidos ha habido gente que se ha muerto por el calor, ¿verdad? Entonces, físicos como el clima, la geografía, socioeconómicos, por el ingreso, la accesibilidad del sistema de salud, la promiscuidad, el hacinamiento, todo eso afecta. Por ejemplo, si no es lo mismo que una persona con una enfermedad respiratoria vive en un lugar espacioso, ventilado, ¿verdad? Que se pueda aislar para no contagiar a otras personas, a su familia, a los contactos más íntimos, que una persona que vive en una sola habitación con toda la familia y que no tenga ventilación o en un cuartito. Entonces, eso hablamos de hacinamiento, ¿verdad? Es más fácil que esta persona enferme a los que están en su contacto más íntimo. Generalmente es la familia, ¿verdad? Factores que pueden asociarse a un riesgo de enfermar en el ser humano. Tenemos características del operador, los tipos de agentes y ejemplos y los factores ambientales. Por ejemplo, en las características del hospedador tenemos
Ya habíamos dicho la edad, el sexo, raza, la religión a veces tiene mucho que ver. Por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes han escuchado en sus familias, varios los que son católicos, que hay unos curas dijeron que vacunarse era pecado, que lo había dicho la Biblia. ¿Ya habían escuchado eso ustedes? No. Sí, yo sí. Sí. ¿El qué, doctora? Perdón, no escuché bien. De que, por ejemplo, estábamos hablando de las características del operador, entonces ahí entra edad, sexo, raza y religión. Entonces saqué a colación religión porque ahorita se está dando un fenómeno, ¿sí? Que es que las personas que profesan la religión católica dicen que la Virgen ha dicho de que no se vacunen, ¿sí? De verdad, eso han dicho. Porque la Sí. vacuna tiene un chip, dice. Otros que la Mire, vacuna tiene un chip, bueno, ¿qué no tiene? ¿Qué fue? ¿y cuál es la razón por la cual ellos dicen que la Virgen ha dicho eso? Mira, habría que preguntárselo a los católicos, porque yo soy cristiana, pero igual, Mm, la Virgen, lo que dicen es porque es pecado, hasta donde he oído yo, porque la Virgen dijo eso. Entonces, fíjense y que quede constancia, no digo que está malo ni bueno, simple y sencillamente son las costumbres, o más bien, perdón, costumbres son la religión que cada uno profesa. Y está bien, cada quien es libre, ¿verdad? Pero póngale que viniera otra vez, otra ola de epidemia. ¿A quién creen que van a afectar antes que todo? Pues, médicamente hablando, Católicos. serían a las personas que no se hayan vacunado. Y conste, que vemos personas vacunadas y se están enfermando y se están muriendo también. Ahora imagínense ustedes, los no vacunados. Esto me viene a retomar, acordar y decirles algo. Tengan cuidado en las vacaciones. Miren, el hospital El Salvador está topado de pacientes, ¿sí? Entonces, por favor, no se lo tomen a la ligera, que ya estoy vacunado, que estoy joven y la vida por delante. Fíjense que están afectando mucho también a jóvenes, ¿sí? Es que tengan cuidado. Bueno, ocupación laboral, perfil genético, estado civil, todo eso son las características del hospedador. ¿Verdad? Los tipos de agentes, ya dijimos con sus ejemplos, biológicos, bacterias y virus, químicos, puede ser veneno, alcohol, humo, qué sé yo, físicos, traumatismo, radiación, fuego, nutricionales, carencia o exceso de nutrientes. Y los factores ambientales, bueno, como la temperatura, la humedad, altitud, hacinamiento, el hogar donde viven, el vecindario, todo, alimentos, agua, esta salidera y entrada de gente. Dentro del periodo patogénico también tenemos el periodo de latencia, ¿verdad? Que es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Vuelvo y repito, tiempo que transcurre desde la infección, o sea, cuando entra el microorganismo al cuerpo, hasta que la persona, yo soy capaz de volverme infecciosa y poder contagiar a otras personas, ¿sí? En el caso de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Ahí estamos, llámese hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades, difiere un poco y se considera que el periodo de latencia corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de síntomas.
Eso dijimos en las enfermedades que no son infecciosas. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde la infección, ¿sí? Que ya estoy infectado, pero no tengo síntomas. De repente vengo y empiezo a presentar síntomas. Por eso ustedes van a ver tal enfermedad o tal cosa. El periodo de incubación es, por ejemplo, del cólera, el periodo de incubación es de 3 a 5 días. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con periodo de incubación? El tiempo que transcurre desde que yo me infecté hasta que presento la enfermedad, porque ya presento signos y síntomas. Fiebre, diarrea, vómitos. ¿Qué pasó, Lisette? Yo tenía una pregunta, por ejemplo, se comenzó a doler el No se te escucha estómago, bien, no no se sé. te escucha bien. Ay, no, Lisette, no te oigo nada, pero voy a repetir tal vez para que te quede claro. Vale, periodo de latencia, ¿sí? Se dice es desde que la infección entra a mi organismo, ¿sí? Y la persona se vuelve infecciosa, ¿sí? Puedo presentar signos y síntomas, malestar, cefalea, entonces ya se nota que estoy enferma, entonces es la punta del iceberg. Y empiezo a toser, hablando de enfermedades respiratorias. Entonces ya en mi saliva o en las gotitas de flux ya lleva los microorganismos, ¿sí? Entonces ahí sí ya me vuelvo infeccioso y soy capaz de infectar a otros pacientes. Por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis empezás con entre microorganismos en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero yo ando normal, pero empiezo con aquel problemita, con sudoración nocturna, fiebre y con tos, 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 tos productiva. Pasa de 15 días, digo, esta tos se me ha hecho crónica, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo tos por más de 15 días, ya me puedo volver infeccioso, o sea, periodo de latencia. Viene una persona y se me acerca y hablando y hablando conmigo, por eso es tan importante la búsqueda de los contactos. Entonces vengo y puedo infectar a la otra persona. ¿Por qué? Porque estoy expulsando el micobacterio en las gotitas de flujo, ¿sí? Entonces, eso es el periodo de latencia, vuelvo y repito. Desde que tengo la infección hasta que yo me vuelvo infeccioso. Ahora, ese periodo en enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, que es la que tengo más de la mano, se conoce como el desarrollo de la enfermedad, hablamos subclínico y clínico. O sea, puedo tener la enfermedad yo y no me he dado cuenta. Solo me podría dar, un ejemplo es la presión alta, fíjense. Personas pueden andar tranquilamente y tienen la presión alta y no se dan cuenta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tamizaje, independientemente de la edad o por lo que ya consultar, le tomamos la presión en el momento de la consulta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hallamos la presión alta, ¿sí? Entonces, ahí está, periodo subclínico y clínico cuando ya presenta los signos de síntomas. Incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. Por eso decíamos que el periodo de incubación ahorita del cólera era entre 3 a 5 días. No quiere decir que antes de 3 días no tenían infección. Claro que sí, pero simple y sencillamente no había presentado signos y síntomas. Ya cuando empezás con fiebre, cefalea y todo eso, ya estamos con síntomas, ¿verdad? ¿Qué
que al principio son síntomas generales para todos. Para cualquier tipo de infección, si se fijan, empezamos primero con malestar, un poquito de cefalea, otros con fiebre, y ya después ya van presentando los signos y síntomas específicos, ¿verdad? ¿Qué es contaminación? Es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en superficies exteriores del cuerpo o artículos como prendas de vestir u otros. Por eso tan importante es, y ahora sobre todo, en cuanto a la prevención, es el lavado de manos, tan sencillo y te puede salvar o prevenir muchas enfermedades. También la utilización del alcohol gel. Pero el alcohol gel, recuérdense que después de 5 aplicaciones en las manos, es imperiosamente necesario levantarse e irse a lavar las manos con agua y jabón. Por eso es que cuando entramos, por ejemplo, a atender a un paciente por IRAS, le decimos nosotros infección respiratoria aguda, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Gorro, mascarilla, lentes, gabachón. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el paciente y ya es contagioso, porque está infectando, ¿verdad? Por medio de la respiración, de la tos, está expulsando los agentes infecciosos que no les digo que se va a quedar viviendo en la superficie, pero pueden aguantar cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué se hace? Pues se lava uno las manos, se quita los guantes, cambia de gabachón, con tal de evitar la contaminación, ¿verdad? ¿Qué es infectividad? Es la propiedad de la gente de producir, alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Vuelvo y repito, propiedad de la gente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Pueden ser un microorganismo más infectivo o que tenga mayor infectividad que otro. Repite la pregunta, por favor. Ay, está dormido vos. Dijimos que la infectividad es la propiedad de la gente de poderse alojar y multiplicar dentro de un huésped. Entonces mi pregunta es, si hay enfermedades o microorganismos que son más infectivos que otros, que la infectividad es más alta que otra. Sí. Sí, doctora. Claro que sí. Por ejemplo, el COVID es altamente infeccioso. ¿Sí? O sea, apenas te infectas o te enfermas, ya empezás con síntomas, a los 2 o 3 días ya puedes estar intubado. ¿Sí? ¿Por qué? Por la alta infectividad que tiene. ¿Se acuerdan que hablábamos del virus del ébola? Ah, eso es altamente infeccioso. Solo te pones en contacto con él independientemente de cómo esté tu sistema inmune y te infectas y en 2 días ya estás muerto. Entonces es altamente infectivo. ¿Qué es infecciosidad entonces? Señala la facilidad relativa con la que la enfermedad se transmite a otro huésped. Y nosotros se lo favorecemos también, ¿verdad? Por no utilizar, por ejemplo, medios de barrera, lavado de manos, ¿sí? No estar bien nutridos. Todo eso favorecemos a la infecciosidad de la gente. Patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en el huésped susceptible. O sea, en una persona hay unas enfermedades que así como dijimos que son altamente infecciosos, también son altamente patogénicos. Y ahí puedo tomar otra vez la enfermedad del ébola, ¿verdad? Porque una enfermedad que te infectas y dura 7, 8 días, 15 días, te curas. Hay enfermedades que son altamente patogénicas y que hasta en un día te puedes morir, ¿verdad? Entonces, puede ser una enfermedad patogénica, altamente patogénica y bajamente infecciosa o viceversa, sí, puede ser. Bueno,
pasamos a lo que es el periodo patogénico, que es el periodo donde se presenta la enfermedad. En este se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. ¿Dónde empieza el periodo patogénico? Inicia con cambios tisulares, ¿verdad? Cuando dijimos que hay un estímulo, entonces empieza a haber cambios en nuestras células, ¿verdad? Y en nuestros tejidos. En algunas enfermedades se dice que estos cambios se dan de manera rápida debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, ¿verdad? A la virulencia, capacidad de producir toxinas, mientras que en enfermedades crónicas, degenerativas y mentales, estos procesos duran años, meses o años, ¿verdad? Hasta que aparezcan los signos y síntomas de tal enfermedad. El periodo patogénico se puede dividir en dos etapas. El subclínico, que está debajo aquí, de lo que ustedes ven, horizonte clínico, y el clínico, ¿verdad? Entonces, periodo subclínico y periodo clínico. El periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas. Entonces, aquí es donde sucede el periodo de latencia. Hay una interacción, ¿verdad? Hay un estímulo, el estímulo que entra el microorganismo a nuestro sistema por la interacción agente huésped medio ambiente, ¿verdad? Entra el huésped y empieza a reproducirse, ¿verdad? Empieza a haber cambios a nivel de tejido y a nivel celular, ¿verdad? Pues dice cambios tisulares. Cuando sucede eso, entonces ya arriba es el periodo clínico, ya empieza a haber entonces signos y síntomas. Por eso dice aquí que es cuando el ser vivo presenta síntomas o signos clínicos. El momento en que aparece la primera manifestación de la enfermedad se conoce como el horizonte clínico. Es decir, signos y síntomas, defecto, daño, muerte o estado crónico. El periodo clínico se divide en tres etapas: prodrómico, clínico, resolución. Bueno, la cadena de transmisión... Perdón, ¿cuáles eran las tres etapas? Prodrómico, clínico y resolución. Ese es. Bueno. Prodrómico cuando no presenta síntomas. Clínico cuando empecé a tener los síntomas. Y resolución si te curas, quedas en estado crónico o te morís de una enfermedad. La cadena de transmisión, ¿se acuerdan que tenemos la puerta de entrada? Puede ser boca, sistema respiratorio, piel incluso. Y depende de la susceptibilidad del hospedero, del órgano blanco, el agente infeccioso, su reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión y el mecanismo de transmisión, ¿verdad? ¿Qué es agente? Un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación, cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. En cuanto a la cadena de transmisión, siempre podemos hablar de reservorio de agentes infecciosos, que es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que puede ser transmitido a un huésped susceptible. ¿Qué es la puerta de salida? Puede ser la vía respiratoria, por secreción nasal, oral, vía digestiva, heces, piel y mucosas y también la sangre, ¿verdad? Por orina también o por genitales. Ahí entra lo que es semen, orina también, secreción vaginal.
Los mecanismos de transmisión a que nos referimos puede ser directa entre personas a través del contacto directo. Ven ustedes acá los ejemplos, a través del aire, puede ser relaciones sexuales, hasta por un beso, ¿verdad? Puede ser indirecto. Ahí entran los vectores, estaba un compañero ahí. Puede utilizar un vehículo común y una exposición única y exposición múltiple, ¿verdad? A través de comités. Ya vamos a ver otra clase que nos vamos a poner, vamos a conocer toda esta terminología, ¿verdad? Y exposición múltiple y continua, que siempre estemos en contacto con el microorganismo a través de diferentes medios, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que lo elaboramos, por ejemplo, como nosotros, el personal de salud, ¿verdad? Estamos en contacto con diferentes personas tienen diferente carga viral. Aparte de eso, comités que escupen, tiran papel por allá, nosotros tosen, tocan en algún lugar, llegamos nosotros y tocamos y no nos damos cuenta. ¿Qué pasó, Sergio? La doctora, solamente agregar que esos comités son como son todas las cosas que el paciente ha entrado en contacto con, digamos, el celular, cubiertos. Así es. Todo lo Un pañuelo, por ejemplo, un Kleenex, vengo toso y lo dejo ahí en el escritorio y vengo yo, ay, déjame un Kleenex, vengo lo agarro. Ese Kleenex que estaba ahí es, ¿verdad? O cuánta gente, y no me van a decir que es mentira, entran al baño con el celular. ¿Ah? Están haciendo sus necesidades con el teléfono. O sea, creen que no está, el teléfono es lo más chuco que hay. Hay que estarlo limpiando también. Y esa maña de entrar con el teléfono y estar hablando, para mí es, pero bueno, cada quien. Y no podemos dejar atrás los vectores, ¿verdad? El zancudo, la chinche, la garrapata, todo eso. Bueno, en cuanto a los mecanismos de transmisión, dijimos que, teníamos los directos, indirectos. Los directos que pueden ser a través de mordedura, arañazo, contacto físico, vía aérea, y los indirectos también pueden ser a través de agua, alimentos, suelo y comidas. Mecanismo de transmisión, tenemos la transmisión directa y la transmisión indirecta, ¿verdad? La transmisión directa puede ser inmediata, ¿verdad? De contacto paciente o que yo me pincho, por ejemplo, con una aguja infectada, inmediata, o puede ser también vertical. Cuando hablamos de vertical, estamos hablando solo de, por ejemplo, lactancia materna, que la madre le transmite a través de la leche, ¿verdad? El virus al bebé. Y también durante el parto, en el canal del parto, por medio de la placenta, puede infectarse ese niño. Por eso es muy importante, por ejemplo, las pacientes con ciertas enfermedades de transmisión sexual como condilomatosis, sífilis, no pueden tener sus bebés por un parto vaginal normal, ¿verdad? Por el alto grado de contagiosidad para el niño. Sí, el niño puede desarrollar enfermedades, puede nacer ciego, faltarle alguna parte de su cuerpecito. Entonces, por eso a veces se indica la cesárea, ¿verdad? Y en cuanto a la transmisión indirecta, ya volvemos a decir por fomites, por vector, que puede ser activo o pasivo, por agua, por alimentos, ¿verdad? Las diferentes puertas de entrada, superficies corporales como boca, vía respiratoria, vía digestiva, vía urogenital, conjuntiva, piel, por el ano también. Y en cuanto a la susceptibilidad del huésped, es cualquier persona o animal
que no posee resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja de esa enfermedad. ¿Sí? Cualquier persona o animal que no posee resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja de esa enfermedad. Por ejemplo, las personas vacunadas y no vacunadas contra el COVID-19. ¿Quiénes serán los susceptibles en este caso? A que no No están vacunados. vacunados. No No vacunados. vacunados, porque no tienen suficiente resistencia contra la gente. Yo no le digo que pueda tener un sistema inmuno perfecto, ¿verdad? Muy bien y todo eso. Y le puede, ¿cómo se llama? Y le puede ayudar tal vez a que no desarrolle tanto la enfermedad. Como también puede haber pacientes que tienen un sistema inmune deficiente y aunque estén vacunados, pueden desarrollar la enfermedad de una manera más grave, ¿verdad? Pero ahí, pues, por eso ustedes tienen que ver diferentes factores. Pero en sí, la susceptibilidad es más grande de las personas no vacunadas que las vacunadas. También tenemos factores genéticos, factores generales y de resistencia y condiciones de inmunidad específicas. Órgano blanco es el sitio anatómico en el hospedero en donde se aloja principalmente el microorganismo, ¿verdad? Bueno, preguntas, comentarios, que ya hicimos todos. Doctora, ¿podría volver a explicar el órgano blanco? Porque lo explico muy rápido. Ay, porque según yo es lo más fácil del mundo, pero veo que no. Ahorita, verán. Órgano blanco no es más que el sitio anatómico en el hospedero, en donde se aloja principalmente el organismo. Por ejemplo, hija, una gripe, ¿a dónde se aloja principalmente? Vía respiratoria. ¿Qué te afecta? En el sistema respiratorio. Ahora hay que ver, ¿verdad? En el sistema respiratorio y depende de qué tipo de microorganismos. Si estamos hablando de gripe, estamos hablando de sistema respiratorio alto. Hay vía respiratoria alta, vía respiratoria baja. Cuando hablamos de baja, hablamos de pulmones, respiratorias, nasofaringe, ¿verdad? Entonces, si me viene una gripe, mi órgano blanco es el sistema respiratorio alto. Hablo de neumonía, estoy hablando de sistema respiratorio bajo. Hablo de diarrea, ¿cuál es el órgano blanco entonces? ¿Dónde nos afecta más? Por ejemplo, una salmonelosis, la salmonella typhi, hablando de fiebre tifoidea. ¿Dónde nos afecta más? Sistema digestivo. Así es, el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, siempre el agente tiene tendencia a alojarse en algún órgano de su predilección, o no tanto de predilección, sino que en el que se pueda desarrollar más fácilmente. Entonces, ese órgano es llamado órgano blanco. Micosis, que no es más que hongos. ¿Cuál es su órgano blanco? La piel, por lo general. Así es, la piel. Pudiera ser la piel. Es la piel, ¿verdad? Acuérdense que es un sistema la piel. ¿Ven? Y activo, no crean que está ahí solo dormidito esperando que lo meten. Sí, que nos protege del medio ambiente, ¿verdad? Es un factor protector. Entonces, exacto. Su órgano blanco principal, no quiere decir que solo ese sea, es la piel, porque podemos tener hongo en los pulmones, en el sistema digestivo, ¿sí? Pero principalmente es la piel. No sé si quedó clara tu pregunta, Ida.
Sí. Vale. Bueno, ¿qué más? Niños, entonces tómense unos 5 a 6 minutos, ¿sí? Estírense